Lectura crítica con Edgar Soler. Hola, un placer saludarlos. Estamos acá a nombre de Pasione Café. Cuando usted tenga algún principio para tranquilizarse, vaya a Pasione Café. Muy buenos días, hoy vamos a conversar, o muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de lo que ustedes me estén viendo. Vamos a hablar hoy sobre cómo se lee y cómo se construye el lenguaje narrativo en la escuela. Primero en los niños y seguidamente cuando tienen que ir a la institución educativa. El papel de la mente, el papel de la narración, lo que llamamos la mente semiótica, cómo pasar de los símbolos a la narración. Porque tenemos que entender que la narración es una forma de cómo se va analizando la mente. O sea, todo se construye en el cerebro, pero el cerebro tiene su mente, tiene sus zonas, que también es muy importante hablar sobre el cerebro. Eso lo vamos a conversar más adelante. Lo mismo vamos a involucrar ahí en los procesos de la lectura, que ya hemos hablado mucho sobre ello, pero tienen validez en ese sentido cuando vamos a hablar de Skinner, vamos a hablar de Piaget, de Vygotsky y por lo tanto de Brunner, y pasando por Oswald, que es el que habla de lo significativo. Por eso hoy la clase es muy interesante porque vamos a hablar de la mente, pasar de la mente semiótica al pensamiento narrativo. Decíamos entonces que el niño desde pequeño, ya sea en el proceso de nacer, cuando nace también, él va adaptando a su mente, a su formación de la mente, sonidos, símbolos, que va manifestándolos a través de esa comunicación. Sea el primer contacto, sea contacto semiótico, de imágenes, de códigos, que más adelante él tiene que empezar a elaborar con las palabras, cuando él va codificando o decodificando a través de la repetición que los padres o las personas que están alrededor van señalando a través de los objetos. Es de notar que el niño demoró mucho tiempo en señalar lo que a él le gusta. Una cosa es que él llore y manifieste a través de esos gestos lo que él necesita, y otra cosa es cuando él ya señala el objeto. En ese proceso se demora un tanto. Cuando ya el niño llega, estamos hablando de Piaget, porque en ese sentido Piaget hace un estudio epistemológico en el sentido de cómo los niños en forma individual van desarrollando su proceso de aprendizaje. Cuando ellos llegan entonces al colegio, a la escuela, el primer contacto que tienen con los estudiantes y con las demás personas que participan con él, ahí empieza un proceso diferente porque el niño ya empieza a elaborar, a conocer el código, es decir, eso que él ya va empezando con palabras a decir, tiene que descifrarlo a través del código. Eso es la mente semiótica, que va a continuar a través de toda su formación en preescolar, en primaria, secundaria y en la universidad. Es decir, nosotros no abandonamos el proceso semiótico, el proceso de símbolo, el proceso del significado, del estímulo, de lo que ofrece, lo que uno va mirando y lo que va escuchando. Cuando el niño ya entra en la formación educativa, el proceso de lectura viene a ser muy importante, porque la lectura es una de las variantes interesantes para que el niño comience ya su proceso narrativo, porque de hecho el niño narra, él es capaz de él decir qué circunstancias tiene en el colegio, cómo son sus profesores, sus compañeros, y narra situaciones de la casa, sin conocer el código, sin saber lo que está diciendo como palabra, porque no lo sabe ni escribir, ni tampoco, si al verlo al frente no lo sabe leer. Él ya tiene ese proceso narrativo, ya lo tiene dentro de sí, es capaz de narrar situaciones y hechos que suceden como niño a través de la escuela. La escuela entonces ofrece en primera instancia, en la época preescolar y en primaria, que los maestros debemos conocer los procesos de la lectura. Por eso insistimos mucho en que el profesor debe saber que no solamente es una lectura literal, que es una lectura inferencial, que es una lectura crítica, sino que debe enseñar esos 3 pasos desde pequeño.
porque es que la criticidad no puede enseñarse nomás en los estados ya de primaria o secundaria y de universidad. Desde pequeño ya el niño también puede hacer, y además lo hace, porque puede también decirnos qué situaciones hay en la casa, por qué el papá lo acompaña y por qué la mamá no, o por qué la abuela lo lleva y los padres no están con él. Es decir, el niño ya empieza a notar que hay una diferencia entre él y otros. Es crítico. La criticidad va involucrada en uno y entonces eso tiene que reflejarse, ¿dónde? En los currículos. Y ahí entonces entramos, ¿qué es lo que evalúa el currículo en las escuelas? Tiene que elaborar algo de conducta, de comportamiento en primera instancia, porque en espacio y tiempo se mide. Uno puede medir la conducta y el comportamiento de los niños, pero no puede medir el nivel cognitivo, porque no hay una máquina o una herramienta que nos permita dibujar qué está pensando la persona en el momento. Sería, todavía no se ha descubierto, pero sería muy grave en la relación social que uno le enfoquen y ya sepan qué es lo que está pensando y qué es lo que está diciendo. Como eso no ocurre, entonces en la escuela lo que hay que hacer es nivelar el problema cognitivo, es decir, uno, ¿qué hace para poder saber si el niño atrapa o no el conocimiento? Pues tiene que hacer ejercicios o evaluaciones para ver cómo, indicadores que le permitan decir que el niño está atrapando ese conocimiento. Ese es el enfoque cognitivo, digamos, en la escuela. Eso es bastante complicado porque como bien sabemos, el niño tiene que empezar a interpretar, y ahí viene la lectura, tiene que empezar a interpretar lo que canónicamente se le ha colocado, se le ha impuesto. Lo canónico es lo que se le impone, lo que está establecido, y ahí de ese momento el niño tiene que empezar, y el profesor, a entender la lectura, cómo interpretar ese significado de una palabra, porque cuando usted mira el significado de una palabra en un diccionario, ahí le dice lo que quiere, lo que manifiesta o varios sinónimos, pero en contexto, cuando usted lo tiene o cuando lo opera o cuando lo realiza, ese significado no es lo mismo, o sea, puede cambiar, depende del significado de la palabra, ¿sí ves? Entonces, de acuerdo al sentido que tú le puedas dar a la estructura, a la oración, en el lenguaje, en la lectura, el niño tiene que empezar a mirar que una palabra tiene varios significados. Es interesante, por eso es como uno va viendo que la lectura cobra supremamente importancia en ese sentido, y el profesor debe conocer los procesos de la lectura. Seguidamente viene un proceso bueno que a veces nos falla porque no conocemos la parte emocional, y es el enfoque emocional. Parece que uno como que sale de la casa y cuelga los problemas en la casa, los deja ahí, y cuando llega a la escuela el maestro, que también tiene dificultades y tiene problemas emocionales, empieza a confrontar con otros niños que tienen diferentes formas de estímulo emocionales, y entonces tenemos que empezar a negociar en el salón qué pasa ahí. Y ahí es donde entra la neurociencia. La neurociencia está haciendo un gran aporte porque en principio nosotros no entendíamos que en el cerebro, que es donde se está formando la mente, donde se está formando todo ese proceso, ya que el cerebro tiene el 40% de oxígeno. Ahí donde, siendo tan pequeño, es el que más oxígeno necesita para poder trabajar, con el corazón y más órganos funcionales, pero donde se concentra la mayor parte de cosas en el proceso de cognición es en el cerebro. Pero el cerebro no solo, sino con la mente y con todos los procesos cognitivos que se deben atrapar en el conocimiento. Ahí está la parte donde estamos fallando en las escuelas, aunque ahora se está tomando mucha conciencia de ello, es cómo manejar las emociones, porque indudablemente eso afecta el conocimiento. O sea, las inteligencias fracasan por la falta de manejo de ese conocimiento o de esas emociones. Es vital, de suprema importancia, que el profesor y que la mayoría de los docentes conozcamos bien el funcionamiento del cerebro, cosa que no conocemos muy bien. No ha habido un interés, sí lo ha habido, pero no ha habido la profundización. Ahí estamos fallando un poco en ese sentido.
Y el otro plano que hay que tener en cuenta en la escuela es lo simbólico, que es lo que estamos hablando, es que la simbología va con nosotros. Cuando usted habla con un celular y está solo en su casa, está haciendo gestos, está manifestándose como si la persona la tuviera al frente. Es decir, eso va con uno, la simbología. Lo semiótico no se abandona nunca y hay que actuar. Por eso en el lenguaje hay muchas formas de expresarse, ya sea narrando, ya sea escuchando, ya sea actuando, porque de esa manera es que el lenguaje se va apropiando. Mire la importancia de la lectura. Bien, de ahí la importancia, para terminar, hacer el epílogo de la lectura crítica. ¿Cómo es la lectura crítica para llegar a lo nuevo, a lo que estamos viendo, a la desinformación? ¿Cómo es necesario desde la infancia y en todos los procesos, bachillerato y universidad, que se emplee la criticidad? Es decir, que nos volvamos críticos, no solamente la lectura interpretativa, la lectura de los diálogos entre personas, entre los discursos, las noticias que no son sinceras, que son falsas, que no tienen la verdad. Esa es la tarea que hay que hacer. En resumen, nosotros nacemos con una mente semiótica y somos narrativos, pasamos a un pensamiento narrativo. Y luego que lo que uno aprende tiene significado, Auswell. Entonces ahí tenemos Piaget, tenemos Vygotsky, tenemos Brunner y tenemos Auswell. Bien, lo básico son los contenidos, y los contenidos se apropian según uno se adueña siguiendo estos videos que estamos haciendo a través de Soler Comunicaciones. Le agradezco muchísimo la atención, siempre estaré dispuesto para facilitar este conocimiento y sobre todo para intercambiarlo, pasarlo, disfrutarlo, que es lo que hacemos a nombre de Pasión y Café. Lectura crítica con Edgar Soler.